Cambié las pastillas anticonceptivas de mi mujer debido a que me enteré que me engañaba. Ella quedó embarazada de su amante y lo humilló frente a todos. Nunca pensé que alguna vez diría esto en alto, pero aquí estoy. Me llamo Javier. Tengo 30 y tantos y hace un año me consideraba un hombre normal. Trabajo de oficina, tráfico en la mañana, café recalentado, fines de semana en el súper y series en la noche. Una vida tranquila, sin lujos, pero generalmente mía y de mi esposa. O al menos eso creía. Todo empezó con cosas pequeñas, insignificantes diría. Como cuando llevas años escuchando el mismo refrigerador y un día notas que hace un ruido raro. De repente, Laura empezó a llegar un poco más tarde de lo habitual. Decía que tenía reuniones, que habían cosas por hacer en la oficina, y yo solo le contestaba con un ok. Le creía, no había ninguna razón para no hacerlo. Otra cosa que me perturbaba un poco era que normalmente dejaba el celular apagado o con la pantalla hacia abajo y sin notificaciones, siempre bloqueado. Antes lo dejaba cargando en la sala, pero ahora se lo llevaba hasta el baño. Una noche, mientras estábamos cenando, el teléfono de la casa sonó. Se levantó a contestar. Luego de eso me dijo que fue su mamá, pero mientras ella estaba hablando, yo revisé su celular. No soy el tipo de persona que revisa celulares, pero me inquietó un poco. En la vista previa de los mensajes vi un nombre, Marco. Se me quedó grabado, pero bueno. Cuando ella regresó, yo seguía mirando el plato haciendo como que nada había pasado. Me contó que era su mamá y que había pasado un par de cosas en su casa. Pero lo que sí noté es que tomó el celular casi de inmediato con una ansiedad bastante grande. Esa noche, mientras se duchaba, escuché una pequeña risita, pero algo dijo que me dejó pensando. No seas tonto, te dije que hoy no puedo, mi esposo está aquí. En ese momento, sentí que se paralizó el mundo. Me acerqué un poco más a la puerta y logré escuchar un... Ya te dije que el viernes, Marco, no seas tan dramático. Y luego un susurro que no alcancé a entender. Me separé antes de que saliera y regresé al sofá. Tomé el control remoto y pretendí seguir viendo la serie que teníamos a medias. Cuando salió se sentó a mi lado y fingió que nada había pasado. Podría decir que ese fue el momento exacto en que supe que todo estaba mal. Pero la verdad es que me aferré un tiempo a la idea de que yo estaba exagerando. Me repetía que a lo mejor era el estrés del trabajo y que pues yo también había estado un poco distante. Me engañé solo hasta que ya no pude más. Un sábado en la mañana, Laura salió a hacer unas compras. Yo me quedé en la casa limpiando la cortina. Mientras guardaba unas cosas en el estudio, escuché un pequeño sonido en el laptop de ella. Tenía el WhatsApp abierto en la computadora, así que me acerqué un poco a ver lo que era. Cuando vi, era el mensaje de Marco. Me quedé parado frente a la pantalla con el trapo húmedo todavía en la mano. No fue un mensaje, de hecho, fue una cadena de ellos. Cuando leí los mensajes, sentí que me dolía el corazón. Bajé la rueda del mouse lentamente y sin respirar habían fotos de ella en un bar, abrazados, recortadas para que no se viera el fondo. Mensajes a medianoche, audios que no quise reproducir. Fechas, duraciones, meses, por lo menos habían sido 6 meses de haberme engañado. Seguí escaneando todo hasta que encontré un mensaje que me terminó de romper. Oye, te tomaste la pastilla, ¿verdad? No quiero sustos. Ella respondió con un... Sí, tranquilo, como siempre. Él tampoco sospecha nada. Me apoyé en el respaldo de la silla. La verdad es que sentí que me estaba enfermando. Dejé el trapo en la mesa y me lavé la cara con agua fría porque no podía creer lo que había leído. Esa noche Laura regresó con bolsas del supermercado, incluso me había comprado un pequeño detalle. Pero ella simplemente estaba fingiendo y yo también. Si algo aprendí ese día es que hay un punto donde el dolor te anestesia y te deja en piloto automático. Seguía haciendo chistes, lavando platos, la abrazaba cuando ella lo pedía, pero por dentro solamente estaba haciendo fechas. Me estaba pensando en las mentiras, en gestos antes de que había pasado por alto. El lunes siguiente salí del trabajo más temprano y la esperé en su oficina sentado en el carro frente al edificio. La vi salir, casi una hora después de lo que ella me había dicho que salía, y estaba con él. Lo reconocí porque lo había stalkeado en redes. Traje ajustado, barba recortada, sonrisa de vendedor. Caminaban prácticamente abrazados. Se subieron al carro de él y se fueron. Traté de mantener la distancia y lo seguí. Entraron en un restaurante de esos medianamente caros con terraza. Se sentaron pegados y, bueno, ella se rió y en un punto lo besó. No lloré, pero estuve a punto de. Después de eso llegó más tarde a casa. Y esa misma noche, mientras se desmaquillaba, me di cuenta de algo. Estaba tomando pastillas anticonceptivas y las tomaba con una naturalidad que simplemente parecía rutina. A partir de ahí, mi mente empezó a girar en un lugar bastante oscuro. No estoy orgulloso de lo que hice, pero bueno, sé que no fue correcto ni nada.
Y la verdad es que fue una mezcla rara de dolor, rabia y una necesidad irracional de que algo también la afectara a ella. Durante los días posteriores pasé confrontándome a la idea. Pensaba en buscar a Marco y decirle a sus papás o tomar mis cosas y largarme sin mirar atrás, pero siempre regresaba a lo mismo. Ellos estaban construyendo un romance sobre la seguridad de que nada iba a pasar porque ella se cuidaba. Ese detalle es lo que más me dolía. Un viernes, Laura dejó el bolso en la mesa de la sala y se metió al cuarto a cambiarse. El botiquín del baño estaba ahí entreabierto porque ella estaba dejando una toalla colgada. Vi sus pastillas y solo lo miré, no las toqué. Esa noche no hice nada. Fue unos días después cuando decidí cruzar la línea. No voy a darles detalles de cómo lo hice, pero hice algo que hacía que su efecto dejara de funcionar. Cuando después de eso la vi tomarse la primera pastilla como siempre, sentí que a lo mejor estaba cometiendo un error. Sentía punzadas en todo el cuerpo y me puse muy nervioso. Pero no es que me vaya a justificar, sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que me entiendan, en este punto estaba totalmente quebrado. Y también sabía que ellos seguían hablando. Veía esos mensajes porque ella olvidó cerrar la sesión de nuevo. Ver esos mensajes me destrozaba cada vez. Cada línea que leía era una mezcla de un puñetazo y quemaduras en mi piel. Todo el mundo menos yo sabía que este matrimonio era una farsa. Y ahora, además, yo estaba sumando mis propias sombras al desastre. En fin, un mes después comenzó a dar los primeros síntomas. Empezó con mareos. Una tarde la encontré sentada al borde de la cama con la mano en la frente. Me siento rara y no sé, creo que es estrés. De repente corrió al baño y vomitó. Me acerqué, le sostuve el cabello y le palmé un poco la espalda. Le sugerí ir al doctor, pero ella dijo que a lo mejor sería algo que ella comió. Pasaron unos días y un domingo, después de desayunar, se quedó mirando el calendario que pegó en la nevera. De repente se dio cuenta de que algo estaba mal. No supe qué cara poner, pero me dijo exactamente las siguientes palabras. Creo que este mes se me atrasó. Parte de mí quería fingir pánico, parte de mí también quería decirle en su cara que lo sabía todo y que sabía que no era mío. Lo que hice fue lo único que pude hacer sin explotar. Me quedé totalmente en silencio. Esa tarde salió a comprar algo, regresó con los ojos totalmente hinchados y una bolsa de farmacia. Javi, ¿puedes venir? Estaba sentada a la orilla de la cama con un test de embarazo en la mano. Las 2 rayitas se veían clarísimas. Incluso desde la puerta podía notarlo. Es que estoy embarazada, dijo y empezó a llorar. Me senté al frente de ella. Durante unos segundos me vi a mí mismo desde fuera. El esposo, supuesto futuro padre, la esposa embarazada llorando. La escena que tantas parejas viven, solo que aquí la película tenía otra trama. Ok, está bien, respira. No estaban los planes de hoy, yo me estaba cuidando hoy. Se notó que iba a decir obsesiva, pero se corrigió. Soy cuidadosa, no entiendo qué pasó. Sus palabras solo hacían que me doliera más. Bueno, ya está, ¿qué quieres hacer? Me miró sorprendida. ¿No estás enojado? Sí, respondí. Enojado, no sé, necesito procesarlo, pero es un bebé, ¿verdad? Laura se cubrió la cara con las manos y siguió llorando, pero era un llanto raro, más parecido al miedo que otra cosa. No sé cómo decirle a mi mamá, susurró. No sé cómo decirle a nadie. No hacía falta que me dijera que no era mío, estaba completamente seguro de ello. Esa noche, mientras ella dormía, con la mano en el vientre, vi la luz de su celular encenderse. Esperé a que se durmiera profundo y lo tomé con cuidado. El chat de Marco estaba lleno de mensajes sin leer. Habían discutido bastante. Se habían acusado el uno al otro de quién tuvo la culpa. Marco estaba totalmente asustado. Quería incluso hacerme pensar a mí que yo era el padre, pero Laura le dijo que era simplemente imposible, ya que ella y yo no habíamos tenido relaciones en un par de semanas. Cerré el chat, apagué el celular y me quedé sentado en la oscuridad escuchando su respiración. Sabía que aquello se iba a desbordar. Solo era cuestión de elegir cómo y cuándo. En las semanas siguientes, Laura decidió que íbamos a dar la noticia. Empezó a actuar como la futura madre perfecta. Dejó el vino, se empezó a cuidar con la comida y buscaba nombres en internet. Pero yo notaba otra cosa detrás. Un nerviosismo constante, como si tuviera un reloj en la cabeza. Una noche, mientras lavaba platos, se acercó al fregadero. Estaba pensando, ¿qué te parece si invitamos a mi familia y a unos amigos a cenar aquí el próximo mes? ¿Sabes? Una reunión. Y les contamos sobre el bebé. ¿Aquí?
Pregunté sin dejar de enjuagar los platos. Sí, mi mamá, mi hermana, tus padres, algunos amigos y unos compañeros de trabajo. ¿Compañeros como quién? Hice la pregunta sabiendo perfectamente la respuesta. Pues quizá invita a Marco, me ha apoyado mucho estos días. Le dije que simplemente haga lo que se le dé la gana. Se quedó ahí unos segundos esperando como que hiciera una escena. Pero como no pasó, simplemente se fue. Esa frase suya de me ha apoyado mucho se me quedó dando vueltas. Empecé a imaginar el plan completo. Iban a usarme como pantalla. Se pararía al frente de todos, anunciaría que ella y yo estamos esperando un hijo. Diría que estamos embarazados, cosas así, ya saben. Todo menos que su compañero y ella habían tenido relaciones y era por eso que estaba embarazada. No era suficiente con que el karma hiciera lo suyo. En ese momento pensé que debía desmontar el teatro. Necesitaba que las máscaras se cayeran delante de todos, que el personaje perfecto de novia o esposa no pudiera sostenerse ni un minuto más. Empecé con lo básico, comencé a recolectar pruebas, imprimí capturas de todo con fecha y hora. Incluso logré acceder a sus fotos personales, las cuales no eran tan difícil, estaban vinculadas a su correo. Nunca olvidé ese detalle. Si iba a acabar con todo, tenía que hacerlo cuando ellos estuvieran seguros de que controlaban esta historia. Llegó el día de la cena. Laura ya tenía una pequeña pancita apenas notoria con ciertos tipos de ropa, pero esa noche me eligió un vestido ajustado que le marcaba. Se veía bonita, no lo voy a negar. Y eso me dolía más. En fin, la casa se llenó muy rápido. Su mamá, su hermana, el cuñado, mis papás, un par de amigos en común y finalmente algunos compañeros de trabajo de ella. Entre ellos, Marco. Lo reconocí en cuanto cruzó la puerta. Se veía exactamente como lo había visto antes. Tuvo el descaro de acercarse y saludarme. Yo simplemente contesté con media sonrisa. No creo que haya entendido la doble intención o simplemente decidió ignorarla. La velada avanzó entre charlas triviales, trabajo, noticias, chismes y todo lo normal en una comida entre familiares. Después de la cena, cuando ya todos estaban con una copa en la mano y la sala estaba llena, Laura me miró desde el centro de la habitación. Yo estaba junto a la barra fingiendo acomodar las botellas. De repente alzó la voz y me dijo que vaya con ella. Todos voltearon. Estoy seguro de que había practicado esto. Mi mamá sonreía, su mamá sostenía el celular en modo de cámara, lista para grabar cualquier cosa. Y Laura me tomó la mano y me jaló para que me parara a su lado. Queremos compartirles algo muy especial. Estoy embarazada, anunció con la voz quebrada de emoción. Vamos a ser papás. La sala estalló en aplausos, gritos y abrazos. Su mamá lloró y mi mamá también. Me dieron palmadas en la espalda. Felicitaciones, hijo, dijo mi padre. La gente se acercaba a abrazarnos, a tocarle la barriga y le decía que felicidades por el nuevo niño. En el fondo, yo podía ver a Marco totalmente congelado. Yo observaba a Laura. Hubo un segundo en que se cruzó la mirada con él. Fue una mirada cargada de cosas que el resto no vio, pero yo sí. Miedo, reproche, un reclamo silencioso. Ella desvió la vista enseguida y se aferró todavía más fuerte a mi brazo. Y entonces supe que era el momento perfecto. Todos se callaron y mi mamá me miró con orgullo creyendo que iba a decir algo tierno. La mamá de Laura siguió garbando. Primero que nada, gracias por venir. De verdad, familia, los amigos, los compañeros, es bonito tener tanta gente reunida aquí. Hice una pausa. Y sí, Laura está embarazada. Esto no es una discusión. Lo que sí cabe aclarar es la parte de que vamos a ser papás. Laura se incomodó y frunció el ceño enseguida. Javier, ¿qué estás haciendo?, susurró entre dientes. Solo decir la verdad, querida, y saqué unos pequeños papeles de mi bolsillo. En esta casa y en esta relación se han dicho muchas mentiras los últimos meses. Mentiras que involucran reuniones largas de trabajo, colegas que apoyan mucho y conversaciones de medianoche. Yo, como un imbécil enamorado, tardé en verlo, pero cuando lo vi, no vi completo. Abrí el sobre y saqué unos papeles. Lo primero que hice fue revisar una cirugía que me hice hace 2 años. Después de que Laura y yo decidiéramos que por ahora no queremos tener hijos. Miré a mi madre y le dije, perdón por no contarles, fue una decisión personal. Me hice una vasectomía. La sala reaccionó con murmullos. Mi mamá abrió la boca. El papá de Laura casi no hablaba. Levantó la mirada por primera vez. Después de enterarme de esto, hace 2 semanas decidí hacerme un conteo de espermatozoides. Y el resultado fue muy obvio. En términos simples, yo no puedo embarazar a nadie. Laura se puso pálida. Dio un paso hacia mí. Javier, por favor, no hagas esto aquí. Lo segundo, dije ignorando completamente a Laura, fue revisar algunos mensajes porque la intuición no me dejaba dormir y encontré esto. Saqué las hojas con impresiones de capturas de pantalla. No eran todas, pero sí suficiente.
Con permiso de todos, voy a citar algunos de los fragmentos. Estoy embarazada. ¿No puede ser de tu esposo? No, hace semanas que no estamos juntos. Es tuyo. Pasé la hoja a todos. No puedo tener un hijo ahora. Pues ya lo tienes. ¿Piensas decirle a él que es suyo? Obviamente. Entre otras cosas más que si quieren se los puedo mostrar. Pero creo que es muy obvio que el niño que está esperando a Laura no es mío. La mamá de Laura bajó el celular de inmediato temblando. ¡Eso no es verdad!, balbuceó Laura acercándose a mí. Está sacado de contexto. Hay muchas más páginas de contexto, pero la verdad no quiero torturar a tanta gente con esto. Y para quienes se lo estén preguntando, el padre del niño es Marco. Él es el que se ha estado acostando con mi mujer todos estos meses. Laura bajó la mirada y se sentía acorralada. Balbuceaba cosas tontas a diestra y siniestra. Pero entre ellas decía que no era culpa suya, que al parecer nuestra relación llevaba mal durante mucho tiempo. Estuvo a punto de responder, pero Marco finalmente se quebró. Empezaron a culparse entre ellos, a lanzarse la culpa, diciendo que simplemente era culpa de ella porque no se había cuidado lo suficiente, que nunca quisieron hacerme daño. Pero yo simplemente les grité que era suficiente, que no pensaba seguir en este matrimonio, que la verdad pensaba en largarme. Tomé el anillo en mi dedo y lo dejé sobre la mesa. Ah, por cierto, voy a contratar a un abogado y para su tranquilidad y la mía, vamos a hacernos una prueba de paternidad si es lo que quieren. En cuanto nazca el bebé, aunque sinceramente no lo necesito para saber lo obvio. No hubo golpes, ni gritos, ni nada, ni platos rotos, solo un silencio pesado y el sonido de varias personas que estaban viendo cómo dos vidas se partían. Marco salió casi huyendo, esquivando miradas y dejando a sus compañeros de trabajo ahí todos incómodos. Una de ellas, una chica de lentes, me miró con una expresión entre pena y asco de su colega. Lo siento, susurró al pasar a mi lado. Yo sentí sin fuerzas para decir nada. Todo el mundo se fue poco después de eso. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, discusión y silencios incómodos. Me fui a un pequeño apartamento amoblado que alquilé cerca del trabajo. Ella se quedó en el departamento, al menos mientras definíamos todo legalmente. Yo evitaba el contacto con ella lo máximo posible, pero ella se dedicaba a suplicar, diciendo que podríamos arreglarlo y no sé cuántas cosas más. Hubo un momento, semanas después, en el que intentó girar la historia completamente a su favor. Subió una foto a redes mirando por la ventana con un texto que decía: a veces el machismo y la presión social hacen que los hombres abandonen hijos antes de nacer. No dijo mi nombre, pero por algunos amigos me enteré que andaba esparciendo el rumor de que en realidad el niño sí era mío y que yo simplemente no quería hacerme caso. Pero varias personas le dejaron comentarios, diciéndole que era una verdad a medias, que no había contado toda la historia. Luego otra compañera que conocía los chismes le escribió por privado a una amiga suya, y pocos días después la versión real empezó a circular. En su trabajo obviamente hubo consecuencias. Me enteré por un amigo que Recursos Humanos abrió una investigación interna por relación inapropiada entre compañeros de la misma área, sobre todo porque parte de sus encuentros habían sido en horarios de oficina y usando recursos de la empresa. Lo primero que hicieron fue cambiar a Marco de área, pero unos meses después ya estaba fuera de la empresa. Me dijeron que simplemente era una forma elegante de echarlo. Laura, en cambio, pidió cambio de sede, alegando acoso y ambiente hostil. Se lo dieron, pero ya no con el mismo puesto ni proyección. Sus evaluaciones bajaron y algunos compañeros dejaron de hablarle. No necesitó que yo hiciera una campaña en su contra. Todo el mundo sabía lo que pasó. Y simplemente, el chisme estaba amplificado por su propio intento de manipular la narrativa. Económicamente tampoco le fue muy bien que digamos. Cuando nació el bebé, una pequeña niña que la verdad no tiene la culpa, Laura intentó todavía que yo apareciera como padre en el registro. No accedí, hicimos la prueba de ADN y simplemente confirmó que no había compatibilidad alguna conmigo. Con eso el juez no tuvo mucho que decir. El divorcio salió a mi favor en casi todo. Separación de bienes y nada de pensión que deberle a una niña que no era mía. El tema de manutención del bebé quedó entre ella y Marco. Supe después que él también pidió una prueba de ADN para saber si era suyo y pues era obvio que era de él. Así que sí, él tiene que pasar la manutención de la niña. Eso no significó que, pues, fuera amoroso con ella. Pagaba lo mínimo obligado por la ley con abogados de por medio y ya. La familia perfecta que ella había imaginado con él nunca se materializó. Ni el marido en la pantalla ni el amante se quedaron a su lado. Laura terminó mudándose a un apartamento más pequeño, lejos de la zona donde vivíamos, con horarios rotos entre el trabajo, la guardería y los juicios por el padre biológico de la niña. Su mamá la ayudaba, pero también estaba resentida. Lo noté la última vez que hablé con ella porque me pidió que me reconciliara con su hija. Yo simplemente me negué a hacerlo porque para mí era demasiado. De vez en cuando, por pura inercia, entro en las redes sociales y veo alguna foto de Laura con la niña en algún parque. O en alguna silla de sala sentada, pues
Siempre hay una sonrisa forzada, un filtro luminoso, frases de mi razón de vivir debajo de algunos likes. Una gran parte de su nuevo círculo simplemente no conoce la historia de Laura. Y yo, por mi parte, sigo lidiando con mis propios fantasmas. No salí limpio de todo esto. Cargar con el hecho de que jugué con algo tan serio como las pastillas de ella, aunque no haya sido el origen del engaño ni el embarazo, no es algo que se borre. No lo cuento con orgullo. Fue un acto nacido del dolor y de la venganza y no justifica lo que hice. En esta historia no hay moraleja bonita, solo una historia rota que termina donde tiene que terminar, cada quien con las consecuencias de sus decisiones. Si me escuchan raro es porque estoy agripado, pero en fin, ¿qué les pareció la historia? A mí me pareció una buena venganza. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.